Bueno, la Escritura dice así, en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice: amén. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Ya le explico eso. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá de la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Tome su asiento, hermano. ¿Ven? Quiero que me preste pero muchísima atención sobre esto, hermano. Mire, el día de la expiación tenía un significado importante. Bueno, antiguamente Dios había permitido que el hombre le adorara a través de un lugar que se llamaba el tabernáculo. Era un templo pero tipo tienda. Algo como los gitanos de la antigüedad, que andaban en tiendas como nómades de parte en parte, ¿cierto? De lugar en lugar. Y tenían tiendas para poder de alguna manera ellos vivir y convivir con su familia. Bueno, Dios, tomando ese ejemplo, nos remite en el tiempo antiguo, donde la Escritura dice que Moisés fue el primer hombre en la tierra que se le dieron las órdenes de poder adorar a Dios en un lugar físico. Recuerda que antiguamente la gente creía en este Dios vivo, y Dios se presentaba al hombre por diferentes formas, múltiples formas. Uno de los casos es Abraham, ¿se recuerda o no? Donde en una oportunidad Abraham estaba descansando y aparece Dios, y dice la Escritura que comenzó a hablar con él, y venía con 2 hombres de vestiduras blancas que después terminaron siendo los que llevaron el juicio a Sodoma y Gomorra. Bueno, Dios tenía 1000 de formas de poder revelarse al hombre, pero en esta oportunidad Dios le dio la facilidad al hombre de poder tener o erigir o levantar un lugar que se conoce como el tabernáculo. Bueno, este tabernáculo tenía ciertas medidas, ciertos colores que se tenían que respetar, ciertas formas que el hombre, en este caso el pueblo de Israel, tenía que respetar para poder adorar a Dios. Bueno, este tabernáculo consistía de muchos lugares, el atrio, pero los grandes lugares, que de alguna manera eran los importantes al acceso del tabernáculo, era el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, en el lugar santo vamos a encontrar de alguna manera el incensario, también vamos a encontrar la antorcha o la lámpara, ¿cierto?, que de alguna manera se utilizaba para representar el Espíritu Santo continuamente dentro del templo, del tabernáculo. Y bueno, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Es el lugar donde estaba la ley, ¿cierto? Donde estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, donde estaban los panes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese lugar era muy especial para Dios. Bien, dice la Escritura que para ese servicio, Dios decidió que Aarón fuera el que se hiciera cargo de los servicios dentro del templo o del tabernáculo, a través del servicio de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes que iban a ser por descendencia de Aarón. Bueno, la Escritura dice que era obvio que el primer sumo sacerdote terminó siendo Aarón. Era más que obvio. Pero la Escritura dice que hubo una oportunidad, y creo que me acompaña el libro de Levítico, capítulo 10.
Vamos a entender, yo quiero que me vaya siguiendo. Esta es la parte relajada del mensaje, hermano, así que no se me duerma. Después lo voy a despertar con el hachita que traigo también hoy día. Así que ahora empieza a ponerse un poquito, se relaja, que después lo despierto, hermano. Amén. Levítico capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura: Nadab y Abiú, ¿hijo de quién? Bien, ¿se acuerda que leímos el texto? En el capítulo 16, verso 1 dice que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Ahora vamos a entender por qué murieron estos hijos del diablo. Amén. Dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario. Eran descendientes de Aarón, entonces eran sacerdotes. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Bien, aquí vemos algo importante. Acá entendemos por qué el capítulo 16 de Levítico comienza hablando de los hijos de Aarón que habían muerto. Bueno, la escritura dice que primeramente estos hijos de Aarón tomaron incienso para llevar al incensario. Bueno, pero para Dios fue fuego extraño. Primeramente fuego extraño porque Dios no los mandó a hacer eso. Bueno, toda desobediencia para Dios es fuego extraño. ¿Cuánto le alaban todavía, hermano? Porque hay gente que dice, no, Dios me ama, ¿sí? Te va a matarte, le digo a veces, hermano. Igual que estos dos, te va a matarte, no te ama tanto, te va a matarte. ¿Por qué? Porque muchas veces presentan fuego extraño. Aarón tenía que haber instruido a sus hijos, como le pasó ¿cierto? A Elí. ¿Se recuerdan los dos hijos de Elí? Ofni y Finés, que también murieron. ¿Por qué? Porque se hicieron los astutos con el sacerdocio. ¿Sí o no? Dese cuenta, dos ejemplos claros de un hombre que tenía que cumplir con labores de sacerdote dentro del templo. ¿Se recuerdan de Samuel? Dice la escritura que en ese momento también había falta de visión. No había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se revelaba constantemente. Y era extraño porque en ese tiempo había un lugar donde Dios prometía estar, pero no había presencia de Dios con frecuencia, entiendas así. Entonces vinieron estos dos hijos de Aarón y presentan un fuego que jamás Dios le mandó a que presentara. Luego la escritura dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Sabe cómo se mata el fuego extraño? Con fuego de Dios. ¿Sabe cómo el ser humano tiene que hacer morir su pecado? Con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Con el fuego de Dios, que te caiga fuego. Como dice la Escritura, en el tiempo antiguo dice la Biblia que los escritores entendieron que Dios es amor, pero también fuego consumidor. ¿Sí o no? Ese es el fuego que necesita la iglesia hoy. Ese fuego mató literalmente a Nadab y Abiú, pero ese fuego hoy no te mata. Literalmente lo que te mata es el viejo hombre y te hace nacer uno nuevo. Harto le falta que de este altar, hermano, salga fuego para allá y terminen más rostizado que pollo al espiedo, hermano querido. Que de acá salga el fuego. O quizás de acá sale y usted, hermano, le tira agua. Cuando viene el fuego, le tira agua para que no se queme el viejo hombre o la vieja mujer. Entonces la Escritura dice que en ese momento, bueno, Dios los mató, porque Dios los mató. Porque hay gente que dice, Dios no mata a nadie, ¿cierto? Los mató. Dios mataba a todos los que no hacían su voluntad antiguamente, hermano. Así que sintámonos privilegiados de tener la gracia. Amén. Porque antiguamente el que pecaba, hermano, volaba con la cabeza o moría quemado, hermano. ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra? Dice la Escritura que el olor del pecado de Sodoma y Gomorra, ¿dónde llegó? A la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Les mandó más pecado o los consumió con fuego? ¿Te das cuenta que el fuego es importante en la palabra? Ese fuego te consume, ese fuego te tiene que cambiar la vida, ese fuego de... Porque hay gente que yo le escucho, ¡ay, estoy sintiendo el fuego! ¿Pero qué fuego? Que seguís más carnal que el diablo, digo yo. De ese fuego extraño, ¿cierto? Porque salen de aquí, amado hermano, y salen peor como llegaron, por hermano querido. Entonces, ¿qué fuego se te metió por dentro? Porque hay gente que dice, el fuego, ¿qué fuego estáis sintiendo? Porque no cambiéis nunca. ¿Se entiende o no? La presencia de Dios es inigualable. Es incomparable. ¿Sabe cómo es evidencia de que el Espíritu Santo y el fuego de Dios? Como dice la Escritura que Jeremías dice, hay un fuego que consume mi hueso. Hay algo dentro de mí que
no me deja tranquilo, que siempre me tiene inquieto. Ese es el fuego del Espíritu Santo que te dice, eso está mal, papito, eso está mal, mamita, eso no está bien. Pero Nadab y Abiú, amado hermano, hicieron un caso omiso en esta situación y fueron y presentaron incienso, y los inciensos en la Biblia significa que son la oración de los santos. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento ellos lo que presentaron algo que a Dios primeramente no le agradó, y otra cosa que Dios jamás les pidió, y otra cosa que Dios en ese momento no los quería escuchar. Hay que entender cuando Dios nos quiere escuchar y cuando Dios no nos quiere escuchar. Porque hay gente, hermano, que dice, Dios no me escucha. Es que Dios no tiene por qué estar escuchándote a cada rato. Estamos igual que los católicos, amados hermanos, que nos vamos a la misa, nos arrodillamos, los que hacíamos eso. ¿Cuántos fueron alguna vez a la misa? ¿Ah? Igual te comiste la galletita, ¿o no? ¿Sí o no? Era bueno, ¿no? Con vinito, esto pasaba piola, con hambre, era divino. Amén, hermano. ¿Cuánto estuvimos ahí, cierto? Y íbamos y empezábamos con la... Justo tengo agüita acá. ¡Ay, papito! ¿O no? Ahora le ponían hasta color, ¿no? Algunos se arrodillaban, los más santos. Así me mojaba, yo metía la mano entera, ¿no? Para salir más santificado. Ese tipo de práctica, hermano querido, es ofensa ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que escucha. Él no tiene la obligación de escucharnos. Si Él se mueve a misericordia, nos va a escuchar. La Biblia dice que el que oye su voz, ¿cierto?, no endurezca más su corazón. El problema es que el hombre cree que Dios lo escuche, pero ellos nunca escuchan a Dios. Nadab y Abiú parece que nunca escuchaban a Dios, porque cuando fueron a presentar este fuego extraño, Dios nunca le había hablado que lo hiciera. ¿Se da cuenta que hay gente que dice, Dios me dijo y Dios nunca te dijo nada? Si el resultado de tu vida lo demuestra. ¿Sí o no? Hay gente que vive hablando de Dios, pero Dios nunca le dijo nada, hermano. Porque el resultado de su vida es evidencia que Dios nunca le habló. Tengamos cuidado con eso que Dios me habló, hermano querido. Tengamos cuidado. ¿Usted me escuchó alguna vez que yo digo acá, Dios me habló? Raramente, hermano querido, yo digo. ¿Por qué? Porque es muy extraño que Dios siga hablando al hombre si ya tenemos su palabra. ¿Sabe que un predicador dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Ponte a leer la Biblia en voz alta. Porque esta es la voz de Dios hoy para el ser humano, para el cristiano, la guía fiel, fidedigna que tenemos que nosotros seguir. ¿Sabe que Nadab y Abiú, amado hermano, hicieron lo que quisieron? Se fueron a meter al lugar santo, porque ahí es el lugar donde estaba el incensario, antes de entrar al lugar santísimo. Presentaron el incienso, estos creyeron que iban a pasar corbata, que Dios no le iba a decir nada, que iba a estar todo bien, que presentamos incienso, total, Dios mira la intención del corazón. Algunos dicen es que algunos son así. No, Dios pesa la intención del corazón, dicen algunos. Pero a Dios no todo le agrada. Tú puedes tener muy buenas intenciones, yo puedo tener muy buenas intenciones para con Dios, pero Dios es el que tiene que dar la orden. Amén. Nunca se olvide de esto. Nunca queramos propasar la voluntad y autoridad de Dios, amado querido, porque Dios se va a sentir ofendido. Hagamos lo que Dios nos manda. Nadab y Abiú no hicieron lo que Dios les mandó, ellos hicieron lo que quisieron. Algunos creemos que estamos en la gracia y podemos hacer con Jesucristo lo que nosotros queramos, amado hermano, y no es así. Por eso este año 2019 usted lo termina, pero termínelo bien. Empieza a reflexionar qué ha hecho mal, en qué ha obedecido a Dios, en qué no ha obedecido a Dios, en qué ha ofendido a Dios y en qué realmente se ha santificado para Dios. En ese tiempo los sacerdotes, ¿qué hacían? Entraban. Por lo visto Dios dijo, esto lo vamos a regular porque estos carnales están haciendo lo que quieren. Entonces llegan y se meten al tabernáculo y acá no le preguntan a nadie, estos creen que están como perros por su casa, ¿o no? Y Dios dice, voy a hablar a Moisés para que hable con Aarón. Y ahora Aarón no va a poder entrar en todo tiempo, dice la Escritura. Ahora se le va a limitar a una vez al año. Imagínate, una vez al año. Mucha gente pierde esa bendición de poder estar constantemente con Dios, que Dios te escuche, que Dios te hable, que Dios de alguna manera te toque. ¿Sabes por qué? Porque contaminas el lugar santo, el lugar donde Dios solamente te demanda el deseo de poder buscarle y encontrarle. ¿Sabes por qué hay gente que hace rato está fuera del lugar santo?
Es el lugar donde viene la presencia de Dios, donde el Señor hace algo contigo, donde tú estás en tu casa y no es necesario ni siquiera, hermano querido, que haya un grupo de personas ahí. Ahí está Dios en medio. Ese es el lugar santo que todos nosotros tenemos. Ese es el lugar donde el Señor hace contacto con nosotros antes de entrar al lugar santísimo donde está Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Saben que muchas veces, amados hermanos, nosotros nos hemos olvidado que detrás de todo esto hay un gran plan de Dios? Dice la Biblia que el día de la expiación, Aarón tenía que primeramente ir con vestiduras adecuadas, ¿sí o no? Lo primero, Aarón entró con vestiduras inadecuadas en algún momento y Dios ahora quería que fueran vestiduras adecuadas. Dice la Escritura que en ese momento, este Dios Todopoderoso le da órdenes después del gran problema que provocaron los hijos de Aarón cuando presentaron incienso que Dios jamás le había pedido que hicieran o quemaran dentro del lugar santo. Y la Escritura dice que en el verso 2, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Se le limitó la oportunidad que tenía. Aarón podía entrar, hablar con Dios sin problemas. Dice la Escritura que él iba a descender en ese lugar. Él iba a estar constantemente, amado hermano. Hay representaciones del tabernáculo del antiguo tiempo y siempre lo representa con un fuego continuo descendiendo del cielo hacia el tabernáculo donde estaba el lugar santísimo. Así lo interpretaban los judíos en ese tiempo, los hebreos. Así lo interpretaban a Dios, descendiendo constantemente como un fuego a ese lugar santísimo. La Biblia dice que Dios le dice a Moisés: dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento Dios dijo: este lugar lo voy a santificar para mí. Estos se están haciendo los vivos conmigo y parece que no están entendiendo que yo soy un Dios santo, un Dios apartado, un Dios diferente. Como que ellos están creyendo que como Dios había tenido misericordia de cogerlo a él como pueblo, a ellos como pueblo, ellos tenían el derecho de hacer lo que quisieran con lo que le pertenecía a Dios. Y Dios le dijo: no, les voy a rayar la cancha. Hasta aquí nomás les duró la libertad. Hasta aquí nomás le duró la regalía. ¿Te imaginas el Dios que se hace con nosotros ahora? Que Dios, que ha sido tan bondadoso con nosotros, que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, Dios diga: ¿saben que me tienen cansado y yo les voy a rayar la cancha? No entienden nunca, no comprenden el privilegio que tienen y se ponen a presentar algo que a mí no me agrada. ¿Cuánto nosotros, hermanos queridos, muchas veces hacemos de Dios un juego? Lo tomamos como que si fuéramos al circo a entretenernos con Dios. Dios es el payaso que está en el escenario principal del circo, donde está entreteniendo un montón de gente en una galería, donde cada uno está jajaja, jijiji. Porque hay gente que cree que Dios está para eso, para el show, que Dios está para la risa, que Dios está para bromear, que Dios está de alguna manera para ser el humorista principal del circo, que le llamamos iglesia. Y Dios no es así, hermano querido. A Dios hay que respetarlo. Aarón parece que no le enseñó a sus hijos a respetar a Dios, porque estos carnales entraron con fuego extraño que jamás Dios le había pedido que entraran o que presentaran. Los inciensos, hermano, que le digo, que la Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos. Es el lugar donde de alguna manera tenía que ser consagrado por la dedicación de estos sacerdotes, que sin duda tenían que comprender que había un Dios todopoderoso. Entonces, amado hermano, nosotros este tiempo que tenemos que comprenderlo de esta forma. Dios le dice a Aarón: ya no vas a entrar cuando tú quieras. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahora ya no era tan fácil entrar al lugar santísimo. Ahora había que sacrificar. Había que sacrificar estos animalitos. Y estos animalitos iban a representar dos cosas: el perdón que le iban a tener que presentar a Dios por el acto de los hijos de Aarón, y el otro por los pecados del pueblo. Imagínate, hermano, que Aarón, sin tener a lo mejor alguna información más allá de lo que había pasado con sus hijos, tuvo que empezar a sacrificar
estos animales para poder de alguna manera expiar su pecado. Porque antiguamente la Escritura dice que el pecado de los padres era traspasado hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos recuerdan la historia de Acán? Ese que aparece por ahí en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando Israel tenía que conquistar la tierra de Jericó y Dios le dice, vayan y conquisten, pero no tomen nada del anatema. La Biblia dice que Dios les dio una gran victoria, hicieron unas par de vueltas, hicieron trompeta como Dios le había ordenado, Dios derribó las murallas poderosas de Jericó y en ese momento Dios les dio acceso para conquistar Jericó. Pero dice la Escritura que Acán se hizo el vivo, como muchos de nosotros, ¿vio? Se hizo el vivo. Mientras Dios había dicho no tomen nada del anatema, este vivo de Acán dice que tomó un lingote de oro, un manto babilónico y más encima tan desgraciado de Acán que iba a esconder abajo de su tienda, donde habitaba su familia. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros en nuestros pecados estamos condenando a nuestra familia. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces dicen, no, Dios a nosotros nos va a pasar, ¿cierto? Como inocentes. Y total, nuestros hijos no tienen por qué pagar el pecado a nosotros, porque ya no estamos en la ley. No te equivoques. La Biblia dice que los padres, hoy en el capítulo 7 del libro de 1 Corintios, somos los que santificamos a nuestros hijos. Hacen las cosas mal y tus hijos las van a pagar. Hacemos las cosas bien, nuestros hijos van a ser bendecidos. ¿Cuántos van a amar a su hijo? Bueno, hacen las cosas bien entonces. Sí, porque es fácil decir de ahora afuera te amo y después andáis rompiéndole la cabeza a tu hijo. ¿Usted creería que ese padre ama a su hijo? ¿O esa madre ama a su hijo? ¿Ah? Entonces, hermano querido, acá pasó algo tremendo. Acá dice la Escritura que este hombre toma lingote de oro, manto babilónico, codicia en su corazón, y él creía que Dios no se iba a dar cuenta. Si algunos creemos que Dios no se da cuenta de lo mal que hacemos, hermano, algunos creen que Dios, justo cuando estamos pecando, está cerrando los ojos. ¿Ah? Algunos creen que está Dios, ¿sí? Como que está en el cielo y justo, como que algunos están pensando, Señor, que justo ahora cierra el ojo el Señor. Y como que ellos tienen visión espiritual, lo cerró, ¡pum! Y empiezan a darle con todo el pecado, ¿sí o no? Y no es así, pues, hermano. Dice la Biblia que el ojo de Jehová está en todo lugar. Y está constantemente de día y de noche mirando sobre la tierra, pues, hermano. Entonces tenemos que aprender el temor de Dios. Acá no tenía ningún temor de Dios. Dice la Escritura que en ese momento Josué iba a la batalla contra un país o contra un pueblo pequeño en número. Israel los superaba por cientos, por miles. Pero ellos fueron a pelear contra Jai o contra Ai, como usted quiera decirle, viene H-A-I. Y ese país, o ese pueblo, o esa ciudad, fueron a pelear contra Israel y terminaron derrotando al pueblo que había derrotado con mano poderosa a Jericó, hermano. Entonces Josué como que hizo conciencia y dijo, algo pasa aquí. ¿En qué peque? Porque el hombre de Dios siempre se va a culpar él primero, usted sabe, ¿no? Cuando hay algo que no resulta, acá sabe que el primero que se va a echar la culpa soy yo. Y Dios me tendrá que decir que si yo soy el culpable, si no va a tener que hacer lo mismo que hizo con él, por Israel, para saber que acá no había sido el pecado. ¿Sabe lo que hizo Dios? En ese momento Josué le dijo, porque en ese momento Josué sabe lo que hace, para que lo pueda entender la historia, presenta silicio y empieza a poner ceniza sobre su cuerpo. Eso era significado de humillación. Dice la Biblia que en ese momento la actitud de Josué llegó a la presencia de Dios y Dios le dice, ¿qué hace ahí, Josué? Y como diciendo la pregunta, como que está sobrando acá. Perdimos contra Jai, nos sacaron corriendo como rata, le ganamos a Jericó, entramos como rey y terminamos como sirvientes con los de Jai. ¿Qué está pasando aquí? Y en ese momento Josué le dice a Dios, ¿qué está pasando? ¿En qué hemos pecado? La primera pregunta, ¿en qué hemos pecado? Dice la Biblia que en ese momento Dios dice, tú no has pecado, Josué. Ahí uno queda tranquilo. Te vuelve el alma al cuerpo de Dios, pues Dios te raja ahí, te mata de una, hermano. Dice la Biblia que en ese momento Josué, ¿qué es lo que hace? ¿Qué vamos a hacer, Dios? Y Dios le da como una fórmula. Empieza a separar por familia. Cosa seria. Y ahí voy a empezar a revelar quién fue el que... Imagínate, todo el trámite que Dios le dice. Y empieza por tribu y por familia. Llega un momento que empezaron a seleccionar cada una de las familias y llegan a la familia de acá.
Imagínate acá la carita que tiene que haber tenido en ese momento. Tiene que decir cómo entre un millón me iba a encontrar Dios. Hermano, Dios es Dios, nunca te olvides. Nunca creas que Dios puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre se cosechará. Eso lo dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Y en ese momento dice la Escritura que Acán terminó confesando su pecado, y este Dios de fuego que te estoy hablando yo, que salió, ese fuego que salió del altar de Jehová y consumió a Nadab y a Abiú, terminó condenando a Acán. Y no tan solo a él, a toda su familia. Murieron quemados y apiedrados. ¿Tú sabías o no? Pregunta: ¿por qué tuvo que pagar la hija de Acán por el pecado de su padre? ¿Te lo preguntas tú o no? ¿Sabes por qué? Porque Dios mira hacia los hijos. Dios te va a mirar a ti para comenzar a ver a tus hijos. Si tú estás dando mal ejemplo, ¿sabes lo que Dios va a hacer? A tu hijo no lo va a bendecir. Por eso que los padres tenemos una gran responsabilidad, amado hermano. No es que nuestros hijos se críen solos. Nuestros hijos tienen que criarse por nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo va a ellos formarlos como hombres y mujeres de Dios. Acán no miró por sus hijos. ¿Sabe lo que hizo Acán? Miró por él mismo, el egoísmo, el egocentrismo, el amar el yo. Dijo: no, yo quiero vivir mi vida total, que mi hijo que se lo lleve el diablo. No es que yo lo digo así, pastor. Con tus hechos le estoy gritando, pero a los cuatro vientos. Y eso es lo que tenemos que entender. Es fácil decir que amamos a nuestros hijos. Acá lo tiene que haber gritado a los cuatro vientos: yo amo a mis hijos. ¿Y por qué agarraste el manto babilónico? ¿Por qué agarraste el lingote de oro si Dios dijo que eso era pecado, que eso es algo maldito? ¿Por qué lo agarraste? ¿No es que hay gente así? Que Dios dice: no hagas esto. Y ellos dicen: no, yo decido, ¿no? Dice la Biblia: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esta es la gran problemática que tiene el ser humano hoy. Y el cristiano, si usted está aquí, hermano, ¿sabe por qué está acá usted? Porque de alguna manera usted sabe que hay un Dios vivo. Amén. Y quiere decir que usted cayó en las manos de un Dios vivo. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabe que yo no soy de contar testimonio, hermano? Pero para añadir un poquito a esta historia, hay un pastor, hay un pastor, que no me recuerdo el nombre hoy, como estamos grabando no lo quiero nombrar tampoco, para no exponerlo. Pero hay un pastor que se descarrió en su momento. Se descarrió como hermano. Pero no es que se descarrió en parte, lo que pasa es que era cristiano, pero estos cristianos wow, ¿vio? Estos cristianos que un día quieren y otro día no quieren. Estos días que un día oran y otro día no oran. Estos cristianos que un día aman a Dios y otro día lo aborrecen con todo su corazón. Ese tipo de cristiano. Más encima era diácono. Y servía a Dios, supuestamente, y Dios siempre le ha hablado por la palabra: conviértete, oye, conviértate. Entrega tu vida al Señor, abre tu corazón, yo te quiero cambiar. Y el otro rebelde no cambiaba nunca, era diácono, cristiano. Dice que en un momento él trabajaba en los colectivos, ahora se le dice a los colectivos de transporte público. Bueno, y en una oportunidad donde estaba en la base, donde estaban todos los colectivos, dice que él no se da cuenta y dejó sin el freno de mano el colectivo, y él se fue a ver algo adelante del colectivo, qué es lo que pasaba. Y justo había una muralla. Y él, sin percatarse, el colectivo se le fue contra él y lo partió por la mitad. Quedó con las puras tripas colgando. Imagínate la escena. Se lo llevan urgente al hospital. Este va a morir. Hermano, quedó literalmente esta parte colgando hacia abajo y la otra, imagínate, hacia arriba. Las puras tripas, hermano querido. El puro espinazo ahí colgando. Bueno, dice que va en el trayecto y en ese momento Dios le dice: ¿no te hablé? ¿No te dije? Pasaron varios años y él se hizo el lindo y yo nada. Dios no hace nada, Dios es amor. Dios es amor. Todo bien, todo regio. Vamos a ponerle bueno, todo papito. Bueno, ahí estaba. Después con las piernas colgando. Ahí está, ahí te estaba acordando del Dios vivo que le había hablado un montón de veces. ¿Sabes lo que dice este hombre? En ese momento lo único que le dijo al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Dios dijo: no voy a tener misericordia de ti. Esa es la paga de tu pecado, y es muerte. Dice que en ese momento ve como una sombra, hermano. Si estaba agónico,
Él estaba en ese momento desahuciado y empieza a ver como una sombra, dice que lo venían a buscar. Yo te estoy contando, hermano, algo que cuenta el faraón. Y en ese momento es cuando él grita fuerte: ayúdame, Dios, que ahora sí te voy a servir. Dice que en ese momento vio como una luz que lo resplandeció y él tomó el conocimiento. Ya lo habían cosido por todos lados, ¿vio? Intentando de repararlo un poco, y abrió los ojos. Ese hombre le dijeron que él no podía caminar nunca, hoy está caminando. Ese hombre no podía hablar y hoy está hablando. Hoy es pastor ese varón. A nosotros nos mostró, amor, cómo está. No te lo recomiendo, hermano. Nos mostró cómo estaba. ¿Cómo estaba? Partido. ¿Por qué hay gente que tiene que aprender así? Eso es lo que no lo puedo entender yo. ¿Por qué hay gente que tiene que aprender de esa manera a obedecer a Dios? ¿Sabe que Nadab y Abiú, amado hermano, tenían a un padre llamado Aarón? Oiga, Aarón era el ayudante de Moisés. ¿Sabe cuando Dios hablaba a Moisés? Lo hacía a través de Aarón. Porque recuerden que Moisés era tartamudo. Le costaba juntar una letra con la otra letra. Dice la Biblia que en ese momento Aarón era el gran ayudante de Moisés. Él vio los milagros que Dios hizo por mano poderosa por medio de la vara de Moisés. Y la Escritura dice claramente que también se conocía como la vara de Aarón. ¿Y esa vara a dónde estaba? En el arca. Imagínate, amado hermano, que Aarón no tuvo la capacidad de transmitir la buena voluntad de Jehová a sus hijos. Y sus hijos terminaron consumidos dentro del tabernáculo. Eso nos da a entender algo importante. Aunque tus hijos están acá adentro, puedes tú mismo estar condenándolos, hermano. ¿Tú sabías o no? Porque algunos dicen: no, mis hijos están seguros acá. Pero si está ahí en pecado, si yo estoy en pecado, nuestros hijos van a ser consumidos por el fuego de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener temor de Dios. Por eso nació el día de la expiación. Ese día donde un sumo sacerdote entraba una vez al año y le decía al pueblo: ahora a través de este cordero, o de este becerro, o de este macho cabrío, voy a presentar sacrificios delante de la presencia del Señor por cada uno de los pecados. Pero lamentablemente ese cordero solamente cubría el pecado, no lo quitaba. ¿Qué quiere decir? Que todos los años, constantemente, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio para que el pecado de Israel fuera perdonado. Imagínate, hermano, la expectación de ese pueblo. Imagínate si ese día Dios le decía a Aarón o a los sumos sacerdotes: no voy a perdonar el pecado de mi pueblo Israel. ¿Te imaginas cómo habría quedado ese pueblo? ¿Qué pasaría si hoy, hermano, llega un momento que Dios nos dice: aquí ya no te voy a perdonar más los pecados? Espera solamente ahora, espera una horrenda expectación de juicio. Porque hoy la gente cree en un Dios con una sola pierna. Como que a Dios le falta la ira, como que a Dios le falta la molestia, como que Dios no se enoja. Amado hermano, Dios es celoso, dice la Escritura. Dios es santo. Dios es bendito. Si usted va a servir a Dios, hermano, sírvalo bien o mejor no lo sirva. Porque al final al cabo se está metiendo con el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. No juegue con Dios, hermano. Después no me diga a mí, pastor, que a mí nadie me dijo: te lo estoy diciendo esta noche, no juegues con Dios. Empieza a entregar tu vida a Dios, comienza a cambiar, comienza a transformar tu corazón, comienza a someter tu vida, déjate de ponerle tanta excusa a Dios, que Dios te va a consumir igual que Nadab y Abiú y vaya a terminar más quemado que un chicharrón, amado hermano. Sí, porque hay gente que no piensa en esto. Pastor, chico, en este último culto mejor me habría quedado en la casa viendo el partido de Boca. Pero te tengo que decir la verdad, va a empezar el 2020, hermano. Y espero que el 2020 sea de bendición para tu vida. Yo creo que este 2020 sea un año lleno de bendiciones. Yo creo que Dios abra la ventana de los cielos y te bendiga hasta que sobre y abunde, amado hermano. Yo creo que te vaya bien en la familia. Yo creo que le vaya bien a tus hijos. Yo creo que te vaya bien a ti, amado hermano. Pero para que pase eso tienes que bendecir a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que amar a Dios. Tienes que respetar
porque de otra manera no va a pasar. Hay gente que quiere que Dios le haga todo, pero ellos no hacen nada por Dios. Este año, amado hermano, empieza a pensar en tu vida, en tu matrimonio. Ordena tu matrimonio. Haz las cosas bien. Obedece a Dios y tu matrimonio va a ser tremendamente feliz. O somete tu vida a Dios y tu matrimonio va a ser una bendición. Pastores, que todos tenemos problemas, yo también tengo problemas, pero mi matrimonio no es un desastre, pues, amado hermano. Mi matrimonio es una bendición. Y eso es lo que tienes que entender tú. La paz de Dios tiene que sobrepasar todo entendimiento y te tiene que sobrepasar a ti también. Si ama a tu esposa, si ama a tu esposo, demuéstralo con los hechos, no con la lengua para afuera. Es fácil decir que amo. Lo difícil es demostrarlo. Yo no soy de los que ando todo el día te amo y te quiero, no. Mi esposa a veces me reclama y dice, nunca me dice que me ama. Antes, cuando me querías conquistar, todos los días me decías que me amaba. Da la conquista, pues, hermano. Era hoy que le decís todos los días te amo. Y yo decía, mi amor, ahora no te digo que te amo, pero te lo demuestro con los hechos. ¿Qué vale más? Los hechos o las palabras. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra de amor va a salir en el momento justo y indicado. Tú no lo vas a decir por decir. Yo tengo a mi esposa y yo le digo a veces, amor, te amo o te quiero. No lo digo siempre. Lo digo cuando tengo que decirlo. Y se lo demuestro todos los días a través de mis hechos. El matrimonio es eso, hermano. Los matrimonios no se conforman porque en esto no hay ningún secreto. ¿Sabe lo que tiene que haber? Es temor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Hacer la voluntad de Dios. Si Nadab y Abiú y Aarón habrían hecho la voluntad de Dios como Dios lo había demandado, estoy seguro que no estaríamos leyendo estos capítulos en el libro de Levítico. No existiría el día de la expiación. La Escritura dice que en ese momento Aarón tuvo que comenzar a vestirse con vestiduras santas. ¿Sí o no? Hay gente que dice hoy día, pastor, ese tema de la santidad externa, ese tema de acá, está bien. Dios hoy día no lo obliga a nadie. Amado hermano, escúcheme bien esto. Dios no te obliga a nadie cómo debe vestir. Pero la Biblia sí habla de algo importante, pudor y modestia. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo, tanto hombre y tanto mujer, tenemos que vestir con pudor y con modestia. Y lo que menos hay dentro de la iglesia en estos tiempos que vivimos es pudor y modestia. Porque todos creen acá que como estamos en la gracia, aquí tenemos que andar todo como queramos. Hermano, si usted va a un lugar importante, ¿qué es lo que hace usted? ¿No se viste con la mejor pilcha que tiene, sí o no? Es capaz de sacar el traje que tenía, lo tiene apolillado, que lo usó hasta su tatarabuelo, ¿sí o no? ¿Ah? Y para el culto te cuesta un montón venir con un traje. Se te fue el gozo. Pero es verdad. ¿O no? Para el casamiento, la vieja chismosa de la esquina que te invitó y que nunca la habéis visto en tu vida, le vas a llevar el mejor traje, la mejor corbata, la mejor camisa. Soy capaz de dudarte en el VEA. ¿O cuál es comercial hay acá? Porque en el VEA no venden zapatos. ¿Ah? El Gabarino, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llaman los locales que venden zapatos acá? Ayúdenme, por hermano. Ah, bueno, eso que dice el hermano, yo. Porque ella sabe lo que le estoy diciendo, por eso. Para los casamientos se va a comprar allá, pero para el Señor, hermano, le ponemos cualquier color. ¿Se ha vuelto, no? Porque la gente en Cristo se ha olvidado algo importante. Que la vida de nosotros, amado hermano, es lo que es por gracia y misericordia de Jesucristo. Y le tenemos más fidelidad a la gente del mundo que al Dios Todopoderoso. Somos capaces de respetar a la gente yendo de la mejor manera vestido a un lugar que venir a adorar a Dios en este lugar con nuestros labios, con nuestra boca y con nuestra vestimenta. Aquí total es Dios, ¿no? Hoy día, capaz que un día aparezca uno con chora acá, ¿o no? Con una musculosa. ¿Sí o no? Capaz que algún día aparezca uno por acá así. Sería el colmo, hermano. Acá tenemos que venir a servir a Dios como corresponde. Dios le dijo a Aarón, mira, ahora tus hijos murieron. Si no queréis morir, tú empieza a obedecer esto. Ahora la cosa no es al lote. Ahora vais a tener que entrar con una vestidura que yo te voy a decir cuál es la vestidura que vais a usar.
Y en ese momento la Escritura dice que le empieza a decir, mira, de esta manera te vas a tener que vestir. Se vestirá la túnica santa del lino. La santa de lino, no, lino se llama a mi abuelo, ¿cierto? Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ah, no podía llegar y entrar al templo de la manera que quisiéramos, hermano. Por eso yo te digo, hoy día estamos en la gracia. Pero la gracia no significa que nosotros tenemos que venir como queramos, hermano. Vístase para el Señor como corresponde. Pastor, que no tengo corbata, yo te regalo una. ¿Cuál es el problema? Pastor, que no tengo traje, bueno, tengo dos y vemos qué hacemos. No creo que te caiga, pero bueno. Por último lo lavamos 5 veces y lo achicamos igual. Pero hay que hacer las cosas bien, hermano. O sea, mira, tú mira alrededor. Y la gente hace lo que quiere con su vida. El Evangelio, hermano querido, que es libertad, es sometimiento a la palabra del Señor. Eso es lo que le falta a la iglesia hoy. Yo sé que hay iglesias, hermano, que miran ¿cómo dicen? Sobre el hombro a la gente, ¿cierto? Porque viene vestido de una manera. Acá no te vamos a mirar diferente. Pero te quiero decir algo importante. ¿Quieres ser bendecido? Hacer la voluntad de Dios completa. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé quién no entendió eso. ¿Se entiende lo que le quiero decir o no? Estamos en la gracia, pero la gracia tiene demanda. Y la Biblia dice que es pudor y modestia. Si me habría conocido 20 años, pero por lo menos 10 años atrás, no te lo habría dicho tan educado como te lo estoy diciendo ahora. Te lo habría dicho de todo menos como te lo estoy diciendo ahora. Pero ¿por qué te lo digo de esta manera? Para que lo entendamos, hermano. Mira, uy, no, la hermana Verónica ahora con vestido, todo porque cantó, y como que venga acá con la ley, disculpa, hermana. ¿Ah? Así tiene que ser, toma, respeto, este lugar acá se respeta, ¿sí o no? Lo hemos dicho siempre, este lugar se respeta. ¿Por qué cree que le decimos a las pequeñas acá que vengan así ordenaditas? Porque nosotros somos el ejemplo de la iglesia, las que cantan la alabanza, los que predicamos, los que coordinamos. Aarón tenía que ser el que daba ejemplo a todo el pueblo de Israel. Aarón no podía entrar así a pecho descubierto. Ah, total, vengo de pasadita, voy a pasar a hacer unos sacrificios en la casa del Señor. Total, Dios es amor. No, hermano, así no es la cosa. Acá tenemos que respetar la casa del Señor. Y usted tiene que, por amor, amar al prójimo. Pero pastor, que usted sabe que me cuesta tanto esa área. Bueno, entrégase al Señor. Muere a tu yo y comienza a vivir para Cristo. El que ya vive para Él, quiere decir que todavía no vive para Cristo. Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que por sometimiento a Dios yo hago la voluntad de Dios. Pues hermanos, que tenemos que respetar la casa del Señor como corresponde. Estamos terminando el año 2019. Aquí venimos a servir a Dios. Si no, en eso nos vamos a una iglesia católica, hermano, y allá somos todos amigos, somos todos hermanos, ¿sí o no? Todos amigos y todos hermanos. Ahí se cambian de esposa como quieran, ahí se engañan como quieran. Acá se respeta. Acá nos respetamos. Acá no puede haber adulterio, acá no puede haber fornicación, acá no puede haber ningún tipo de pecado. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia del Dios viviente. Y acá nos respetamos. Y para que no haya ese tipo de pecado, ¿sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Comenzar nosotros a guardarnos. A nosotros a santificar. Si usted ama a su hermano, cuídese para su hermano. Si usted ama a su hermana, cuídese para su hermana, respétela. Por eso acá nos llamamos hermanos nosotros. Acá no es Lucho, ni la Lucha, ni la Yoli, no, es la hermana. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir o no? ¿Ah? O alguna vez yo le he dicho Yoli usted. ¿Ah? Y eso que está en mi casa, me digo, oye Yoli, ya qué va, ¿dónde estás? ¿Dando la ropa, Yoli? No, ando así Yoli en la casa, ¿no? Hermana Yoli, hermana, ¿no le digo a usted hermana Verónica? Hermana Sandra, ¿sí o no? Yo nunca le digo, oye Sandra, ¿cómo estás? No. Hermanita Sandra, hermanito, a todos digo hermano. Porque esa manera es que se trata de cristiano. Aquí no estamos, hermanos, en la iglesia mormona, ni los testigos de Jehová, ni en la iglesia católica. Aquí estamos en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo se trata de hermano. Hermano. Hermanito. Hermanita. Eso es el freno para no traspasar, ¿cierto? Y no ofender al otro y no hacerse el vivo con la hermana ni con el hermano. ¿Me entiendo, no?
somos hermanos de Cristo y nos respetamos. Pregunto, ¿usted estaría involucrándose con un hermano suyo? Me imagino que no. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llamaría eso? ¿No? Incesto. Relación entre hermanos, ¿cómo se llama? ¿Sí? Cuando se meten dos hermanos, ¿cómo se llama? Incesto. Pregunta, ¿usted se involucraría con un hermano o una hermana suyo? Se supone que no. Por eso la Biblia puso el matrimonio dentro de la iglesia de Cristo, para que las cosas sean ordenadas. Nosotros tenemos que tener ese respeto, hermano. Los hijos de Aarón no hicieron lo que tenían que haber hecho. Por eso nace el día de la expiación. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Que la Biblia dice en Romanos, en Hebreos capítulo 10, mire, vamos al libro de Hebreos. Ya voy a terminar. Gracias a Dios, dijo el diablo. Pero le tengo que decir estas cosas, hermano, para que el próximo año sea de bendición. Y para que el martes, hermano, no ande haciendo lo que no corresponde. Y para que empiece a respetar a Dios. Me imagino que para Navidad, hermano, la pasó en familia, ¿cierto? Sí, con la familia del vecino. Mire, vamos a la escritura, hermano. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Y esto es importante entenderlo. No sé por qué siempre hago todo esto, ni la ocupo, hermano. Ahí también está ahí después de los adultos. Pues ni la ocupo. Siempre traigo todo eso, hermano, y ando puro gastando plata. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice la escritura: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, escuche bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, del tabernáculo estamos hablando, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿a dónde? Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, a través de lo que le había dicho yo de los becerros. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio él. Pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Lo cubrió o lo quitó? ¿Qué es lo que hacían los machos cabríos? ¿Qué hacían los animales en la antigüedad? ¿Cubrían o quitaban el pecado? Bueno, ahora cuando Jesús viene a la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hace? ¿Lo cubre o lo quita? Bueno, ¿y por qué seguimos pecando entonces? Es raro eso, bueno. Si la Biblia dice acá que Jesús, ¿a dónde fue? Delante de Dios. ¿Cuántas veces fue? Una sola vez. Entienda esto, amado hermano, esto es importante y profundo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe lo que tenían que haber estado haciendo los hijos de Aarón? Y Aarón mismo, esperando que Dios les hablara. ¿Sabe lo que tenía que estar haciendo el pueblo de Israel? Esperando la voluntad de Dios. Y ellos no esperaron a Dios. Fueron impacientes. Nada ya vio, hicieron lo que quisieron. Se impacientaron. Les faltó lo que necesitamos todos los cristianos: paciencia. Es una de las grandes virtudes del cristiano. ¿Usted sabía o no? La paciencia. Y para tener paciencia tenemos que pasar por problemas. Tenemos que pasar por dificultades. Eso lo dice la Biblia. Para tener paciencia hay que pasar por tribulaciones. Así que démosle gracias a Dios por las tribulaciones, porque nos han hecho pacientes. Si usted dice, oye, este hombre que es paciente, pregúntale cuántos problemas nos ha pasado para ser paciente. Pero hoy, que irradia una paz tremenda. Ahora, pues, pero antes salían puros demonios.
Porque los problemas que tuvimos, eso es lo que produce a una persona paciente. Cuando se te sale el viejo hombre porque todavía no eres paciente, entonces Dios te va a pasar como el oro en el crisol. Te va a empezar a bajar los humos para hacerte paciente, para esperar al Señor. Porque si no somos pacientes no vamos a esperar jamás el regreso de Jesucristo. Porque nos vamos a desesperar, nos vamos a impacientar. Pero como somos pacientes por medio de las tribulaciones, esperamos confiados en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto en esta noche, hermano, al terminar este martirio del 2019, si la Biblia acá dice que Jesús va a venir sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, la pregunta de esta noche, ¿cuánto le están esperando? Amén. ¿Cuánto le están esperando? Cristo viene pronto, dice la Escritura. Yo le estoy esperando. ¿Sabe por qué cada día más me esfuerzo en servirlo a Él? Porque le estoy esperando. Porque no tengo por tardanza su retorno. Estoy como el Espíritu Santo dice en el Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Si el Espíritu Santo está en ti, lo único que tú anhelas es que venga Cristo pronto. Cuando está el Espíritu Santo en ti, lo único que tú deseas es hacer la voluntad de Dios. Te vas a negar este mundo, vas a comenzar a vivir para Él. Te vas a negar a los deseos que antes dominaban tu vida. Ahora vas a comenzar a pensar en que Cristo viene pronto. Por eso en esta noche yo solamente te quiero invitar a poder entender esto. Quiero que te pongas de pie por un momento, hermano.